Entre lo mucho que tengo que agradecer al escritor, periodista y ahora editor Mario Ramírez, es la publicación de este libro, Félix Varela Hoy, que contiene mis 5 primeros trabajos sobre este autor. Y ustedes dirán, a esta edad y con los 5 primeros trabajos, es así, es así. Buena parte de mi vida se ha ido en el estudio de la obra de Martí, pero en algún momento tenía que llegar a Varela. Y por allá por el año 2000, fui invitado a dar una conferencia en la Catedral de Camagüey, en donde por primera vez me enfrenté realmente a las cartas Elpidio, obra fundamental de Varela. Y fue cuando me enteré de que yo en realidad no sabía nada de Varela. Para el público iberoamericano, Varela es quizás un desconocido, pero en Cuba él es considerado por todas las tendencias políticas y de pensamiento como el fundador de la nación cubana, porque históricamente fue el primero en escribir a favor de la independencia. Hubo otros independentistas antes que él, pero que no llegaron a tener una presencia real en el pensamiento y en la acción política en Cuba. Entonces, yo de niño estudié en la escuela número 11, la escuela primaria número 11, Félix Varela, que está aquí a 2 cuadras de esta casa. Y había un retrato allí en el pasillo de Félix Varela, y un día yo le pregunté a mi mamá, que era maestra normalista, es decir, maestra primaria, ¿quién era ese señor? Y dije, no, es Félix Varela. Y puso una cara como de que había más. Desde entonces para acá, bueno, me enteré de estos datos y intenté reverenciar al personaje, pero realmente hasta que en el año 2000 empecé el estudio verdadero de Varela, pues yo no me enteré. Y al no enterarme, pues no me enteraba de la relación a fondo que hay entre este fundador y el segundo padre fundador, José Martí. Esto, sin embargo, es esencial para entender qué cosa es Cuba, cuál es el proceso político cubano, cuáles son sus perspectivas. Pero además de eso, el asunto es más complejo porque Varela es un personaje de la Iglesia Universal, se encuentra en proceso de canonización y la comprensión de su pensamiento, de su persona, de su variante especial de santidad es indispensable para toda Iberoamérica y para la Iglesia Universal. De manera que cuando estamos estudiando a Varela, nosotros nos estamos ocupando de Cuba, nos estamos ocupando de toda Iberoamérica, del pensamiento católico universal y del mundo. Él era un personaje internacional. Nació en Cuba, pasó su infancia en los Estados Unidos, bueno, en lo que es ahora Estados Unidos, en aquella época era San Agustín de la Florida, formaba parte del Imperio Español. Luego fue diputado a Cortes, de manera que se vinculó estrechamente a la política española y de hecho él siempre fue un liberal español. Y luego estuvo desterrado en Estados Unidos, desterrado voluntariamente porque él podía regresar a Cuba. En determinados momentos lo acusaron de muerte, pero él después se le quitó la pena y él no quiso regresar porque no quería colaborar con el colonialismo español. Y ahí en Estados Unidos se convirtió en un personaje importante de la política católica de los Estados Unidos, que los católicos eran muy escasos en ese momento. De manera que cuando estudiamos a Varela, estudiamos a un personaje que pertenece a Cuba, que pertenece a España, que pertenece a Estados Unidos, que pertenece a toda Latinoamérica y también a la Iglesia Universal. Estos 5 trabajos pueden ayudarles a entender a ustedes esta dimensión del padre Varela.